tenemos la grata visita del embajador de Israel en Guatemala y El Salvador, el señor Iftach Uriel. Bienvenido. Gracias. Vamos a tener seguramente una muy buena conversación. El señor Uriel es diplomático de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. Ha cumplido funciones diplomáticas en países como Inglaterra, Argentina, Etiopía. Actualmente es el embajador de Israel en Guatemala y El Salvador. Es graduado en Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad de Tel Aviv, en Israel. Y bueno, hoy nos acompaña para esta entrevista que pensamos que es muy importante por el momento actual. Vamos a hablar del contexto del Estado de Israel, de palestinos y del terrorismo que está insertado en esa zona del mundo. Y vamos, por supuesto, a conversar sobre la masacre perpetrada por el grupo terrorista Hamas en Israel el día 7 de octubre pasado. Bienvenido, embajador. Lo primero que le quiero preguntar es, después del día 7 de octubre, ¿entre quiénes es la guerra y contra quién exactamente combate Israel? Sí, el 7 de octubre entraron terroristas de Hamas desde la Franja de Gaza a Israel. Masacraron 1.200 ciudadanos israelíes, incluyen ellos bebés, mujeres, niños, gente ancianos. Eliminaron comunidades enteras y tomaron 240 rehenes. Entre los rehenes también hay bebés y niños pequeños, niños que vieron sus padres asesinados frente a sus ojos. Es el peor masacre de judíos desde el Holocausto, lo que pasó el 7 de octubre. Y Israel ahora estamos operando en la Franja de Gaza con dos objetivos. Uno es liberar los rehenes y ahora esta semana esperamos que los primeros rehenes se van a liberar. Y el segundo objetivo es desmantelar la capacidad militar de Hamas, una infraestructura que ellos construyeron por décadas para que este tipo de masacre nunca se va a poder hacer otra vez. La guerra entonces es una guerra de Israel en contra del grupo terrorista Hamas directamente. Verdad, no es una guerra contra Gaza ni con los palestinos en Gaza. El desafío es que Hamas está operando desde dentro de instalaciones civiles, hospitales, escuelas, mezquitas. Ya que estamos ahora, nuestro ejército está dentro de Gaza, ya están cada día saliendo más y más pruebas de esto. Túneles abajo del hospital Shifa, armas en mezquitas. Entonces es un desafío grande, por eso estuvimos llamando a la población civil en Gaza de mudarse al sur, porque la guerra está en el norte de Gaza en este momento, para evitar daño a la población civil, que no es nuestro enemigo. Israel es un país pequeño, relativamente, digamos, y donde la sociedad se conoce mucho, por la formación del Estado, por cómo está constituido. Te quería preguntar, ¿tienes familiares, amigos que hayan sido heridos o que estén dentro de los secuestrados? ¿Y cuáles son tus sentimientos, digamos, verdad. con respecto a eso? Es verdad, Israel es un país muy pequeño. No parece que hay nadie en Israel que no conoce a alguien que murió, que está herido, que está ahora en el ejército. Yo también conozco, y hay que decir también que la guerra sigue. La guerra no está solo en Gaza. Hamas está lanzando cohetes todo Israel, a Tel Aviv, incluso ayer. La guerra empezó hace 44 días, pero ayer todavía están lanzando cohetes a ciudades centrales en Israel. Mi familia, que está en Tel Aviv, tienen que correr y esconderse cada día por estas alarmas. También Hezbollah en el norte, en el sur del Líbano, el norte de Israel, está lanzando cohetes, misiles antitank cada día. Y uno pregunta por qué es la conexión. Y la conexión es simple. La conexión es Irán, el régimen iraní que apoya, arma, financia a estos grupos terroristas
en Líbano Hezbollah, en Gaza Hamas y Yihad Islámica. Y esta semana misma, la verdad, el canciller de Irán tiene una reunión con los jefes de Hamas en Beirut para planear próximos pasos. Entonces es una guerra que tiene una manera regional. Esperamos que se queda la mayoría solo en Gaza, esta guerra, pero estamos también listos si Hezbollah quiere involucrarse y por eso me parece que el apoyo militar de Estados Unidos es tan importante, que llegaron 2 portaaviones al este del Mediterráneo hace un mes, no porque necesitamos su ayuda en Gaza, sino para dar un mensaje muy claro a Irán, que no se involucran a Hezbollah. Hasta los Houthis en Yemen, que están lanzando misiles y diferentes tipos de cohetes a Israel ayer. Todo esto está pasando ahora. Ayer el ejército israelí cayó un misil que llegó de Yemen. Entonces es una guerra regional apoyada, financiada, dirigida por Irán. Y hay que decir otra cosa en este contexto. Esto no es una guerra que empezamos ni que queríamos, es una guerra que nos impuso Hamas con este ataque brutal. Y ellos dijeron en entrevistas, los jefes de Hamas, que van a hacer otro 7 de octubre, que este es el desafío. Ellos tienen orgullo en matar judíos, en matar familias, lo filmaron, pusieron en redes sociales. Es un tipo de ISIS o de Al-Qaeda este desafío. Lo que estás mencionando, y es una pregunta que te iba a hacer después, pero te la voy a hacer ahora porque lo acabas de mencionar. Porque creo que ahí hay una diferencia fundamental en una percepción, llamémosle ética, sobre lo que es la vida. Cuando ocurren estas masacres como la del 7 de octubre y muchos atentados terroristas por distintos grupos terroristas contra israelíes o judíos en general, en otros lados del mundo incluso, los grupos terroristas lo celebran. Hay fiestas en sus lugares, regalan dulces, hay una verdadera fiesta por el hecho de haber asesinado judíos o israelitas. Hay llamadas telefónicas de orgullo, digamos, como murió uno de los terroristas a sus padres, sobre cuántos judíos había matado. Yo nunca he escuchado que un judío o un israelita sienta placer o celebre la muerte de un enemigo, ni siquiera de un terrorista. Existe la tranquilidad del deber cumplido, pero no hay una celebración sobre la muerte de otro. ¿Qué piensas de ese concepto? Porque es un concepto de cómo se ve en la vida, es bastante profundo. Y más que esto, quiero tu opinión. Es un punto importante, y más que esto, ellos mismos, los líderes de Hamas, están diciendo en entrevistas estas semanas, hablando sobre ellos, diciendo, sí, nosotros celebramos la muerte, Israel quiere vivir, y por eso ellos piensan que son más fuertes que nosotros. Y obviamente que no es así. Y por eso estamos diciendo también nosotros que esto es una lucha contra este evil, contra el mal, con este tipo de amenaza, que vimos esta amenaza con Al-Qaeda y con ISIS. Es una amenaza no solo de Israel, sino del occidente contra estos radicales. Y también en Gaza, hoy hay que decir, los rehenes no solo son de Israel, sino son de 30 nacionalidades. A ellos no les importan si es un israelí, ellos tomaron lo que pudieron. Y hay ciudadanos de Argentina, de Tailandia, de muchos países que están ahora rehenes en Gaza. Es un tema internacional, es un desafío internacional. Y me parece que el mundo entienda esto. Por eso Israel recibió un apoyo grande, no solo de nuestros amigos, obviamente acá en Guatemala, y también obviamente Estados Unidos y países europeos. Hasta esta semana están llegando cancilleres a Israel en solidaridad, porque entiendan que este es un tipo de desafío que el mundo tiene que enfrentar. De acuerdo está.
También creo que es importante ser muy claro porque las opiniones del resto del mundo son opiniones siempre desde la distancia, de quien no está viviendo el hecho, ¿verdad? ¿Cómo se siente vivir en un país como Israel, que aparte de la masacre brutal ocurrida el día 7, pero es un país que en su historia constantemente es agredido por grupos terroristas desde el sur, desde el norte, como mencionaba Hezbollah en el norte, ¿no? Por países como Irán, que constantemente le han declarado la guerra, y más que la guerra, el objetivo de aniquilarlo. En los 80 o 90 era otra clase de atentados terroristas. Dentro de Israel habían hombres bomba, ¿no es cierto?, que se hacían explotar en lugares públicos. Al final es un país que vive, y los cohetes que constantemente están lanzando. ¿Cómo se siente vivir en un país así? Tú eres israelí, tú creciste en ese ambiente, y es una experiencia que los demás países no tienen. Para transmitirles cómo se siente vivir en un país que constantemente es agredido. Bueno, es interesante que cada año los estadísticos se dicen quién es el país más feliz del mundo, quiénes son los ciudadanos más felices, y Israel está siempre en el top 5, número 4 o número 5. Y gente piensa, ¿cómo puede ser con esta realidad que estás diciendo, con cohetes y guerras, cómo puede ser que son tan felices? Y es así, en Israel la gente celebramos la vida, no la guerra y esto. Y Israel es el hogar nacional del pueblo judío. Me parece que aunque tenemos nuestra independencia ya desde más de 70 años, todavía la gente se sienta en este orgullo y esta suerte que al fin de 2000 años los judíos, nosotros tenemos nuestro propio país. Y Israel no es un lugar difícil, no es un lugar fácil, perdón, no es un barrio fácil, y siempre dice que la necesidad es la madre de la invención, y en Israel tuvimos que inventar muchas cosas para sobrevivir, desde manejo de agua y agricultura en el desierto y el high-tech y muchas otras cosas, y también tuvimos que inventar sistemas antimisiles que ahora nos están salvando muchas vidas en Israel, por ejemplo. Y pienso que aunque el tema del ejército y de la necesidad de luchar es algo central en la vida de los israelíes, no es el objetivo, sino el objetivo es hacer crecer nuestro país y vivir felices. Y aún en este tiempo, que es uno de los tiempos más difíciles en nuestra historia, este mes, desde el 7 de octubre, se puede ver la sociedad civil en Israel, todos unidos, ayudando. Un israelí, un soldado no puede comprar un café, no puede pagar por un café en Tel Aviv estos días, porque alguien le va a pagar. Y es esta sensación que estoy viendo de mi familia y de amigos que sabemos que vamos a ganar esta guerra, y como dijo Golda a Biden hace todos estos años, tenemos un ¿cómo se dice? Weapon, una arma secreta, y esta arma secreta es que no tenemos ningún lugar para irse. Sí. Estamos ahí y vamos a ganar esta guerra también contra Hamas, que tampoco tienen ningún futuro, ni para ellos ni los palestinos en Gaza. Entonces espero que vamos a salir de esta guerra con un futuro mejor, no solo para los israelíes, sino también por los palestinos en Gaza. Y hablando nuevamente de la guerra que la están mencionando ahora, sí, en esta última frase, desde el día 7, cuando el primer ministro Netanyahu en Israel dijo, estamos en guerra, y declaró 3 objetivos de esta guerra: eliminar, o lo más posible, a la infraestructura terrorista de Hamas, liberar a todos los secuestrados, y construir una nueva realidad en Gaza, que ya no signifique un peligro para Israel, ni para sus ciudadanos. La guerra continúa, aparentemente va a haber un acuerdo, aparentemente, por lo que se ha leído,
con una liberación de un acuerdo entre Israel y Hamas, entre comillas, para liberar a cierta cantidad de secuestrados. Esto ya está decidido y va a pasar esta semana. Y con una tregua, entiendo, de 5 días, pero Sí. que no cambia los objetivos centrales de la guerra. Tú me dirás, Verdad. ¿cambia o no los cambia? Verdad. Ahí va a ir la pregunta. Quisiera que me respondas si este acuerdo va a cambiar estos 3 objetivos. Ya me vas a responder. Y si no es así, ¿por qué es importante? Esto para que lo entienda el resto del mundo. Porque hablan de la guerra y se habla de la guerra y empiezan a salir voces también de diciendo paren la guerra, Israel tiene que frenar, Israel está cometiendo una masacre en Gaza, y empiezan a salir esas voces a las que el mundo está acostumbrado también, Sí. Israel está acostumbrado. Sí, sí. ¿Por qué es tan importante no solo para Israel, sino que también para los palestinos y para el resto del mundo que Israel cumpla estos objetivos, que cumpla los objetivos de esta guerra y que la guerra termine cuando estos objetivos sean cumplidos? Sí. ¿Por qué es importante, como te digo, no solo para Israel, sino también para los mismos palestinos y para el resto del Así es. Primero, esa es la pregunta. sí, primero Israel está luchando en Gaza y haciendo todo lo posible para no dañar a los no involucrados. Y el precio para este es el precio de las vidas de nuestros soldados, porque estuvimos diciendo de dónde vamos a entrar, dando tiempo a los civiles a mudarse al sur, haciendo corredores humanitarios para que ellos van a poder mudar con seguridad. Y esto tiene un precio. Y también ahora los 5 días de un tipo de tregua también va a tener un precio, porque los terroristas de Hamas van a poder organizarse, moverse los armas donde necesitan, y la guerra va a ser más difícil después. Pero, como estamos diciendo, el objetivo es desmantelar Hamas, pero también liberar a los rehenes. Entre los rehenes hay niños pequeños, hay bebés, hay ancianos que no son de buena salud. Entonces el tiempo también es importante aquí. No sabemos cuándo más van a poder sobrevivir y a qué condiciones están, bajo qué condiciones están. Entonces, liberar estos primeros 50, 60, no sé, en fin, cuándo van a ser exactamente, de los más débiles, y es muy importante para nosotros. Claro. Y bueno, en realidad es obvio a todos los actores que en realidad tiene que cambiar, y no se puede, Gaza no se puede gobernarse por una organización terrorista armada por Irán que está invirtiendo todos los recursos de Gaza en armamentos, básicamente, en construir cohetes y misiles en vez de hospitales y escuelas. Y me parece que lo que estamos escuchando de las organizaciones de la ONU y otros contra Israel estos días tiene también que ver con otra razón. Y esta razón es que estas agencias de la ONU están operando en Gaza desde hace décadas. Algunos 50 años que están en Gaza, otros menos. Y ahora, cuando estamos entrando nosotros, nuestro ejército, se puede ver la realidad. ¿Y qué es la realidad? Que estas agencias de la ONU permitieron a Hamas construir túneles bajo sus hospitales y poner cohetes, lanzadores de cohetes, así cerca de sus escuelas. Y en todos estos años, décadas, no hicieron nada, ninguna condenación, ningún reporte sobre lo que Hamas está haciendo. Entonces ellos mismos, estas agencias, la ONU, tiene una responsabilidad muy grande de lo que pasó el 7 de octubre y la realidad de ahora. Y esto es un escándalo, ¿cómo se dice? Sí. Muy grande de todas estas agencias de la ONU en Gaza. De acuerdo. También condenando lo que está haciendo Israel porque se están colocando ellos en evidencia, ¿no? Uh-huh. Hablemos un poco de Israel, los palestinos también. Uh-huh. ¿Cuál es dirías tú en tu experiencia como israelí, primero que nada, los palestinos
en general, ¿cuál es el sentimiento de la población civil palestina? Una población que o fue sometida por Hamas y otros grupos terroristas, o fue seducida por esos grupos terroristas, o se oponen al terrorismo también, pero han tenido temor de manifestarlo. ¿Dirías tú y una población palestina que también muchos trabajan en Israel, viven en Israel, etcétera, forman parte de la sociedad israelita? Sí. ¿Cuál es el sentimiento general de los palestinos por los israelitas? ¿Dirías tú que la población civil palestina hay un sentimiento más bien de apoyo al terrorismo en una generalidad, o más bien de temor al terrorismo y no odian necesariamente a Israel? Sí, sí. ¿Y cuál es la opinión o cuál es el sentimiento que tienen los israelitas, la población general, sobre todo los más jóvenes, por los palestinos? Sí. Bueno, obviamente que este no es el mejor tiempo de hablar sobre esto. Ahora hay mucho odio y en la guerra es así. O antes que ocurriera lo del 7. Me parece, mira, la relación entre Israel y los palestinos se puede atrasar, se dice. Ir un poco más atrás. Ir un poco más atrás, hasta el nacimiento del Estado de Israel, la guerra de 48, la ocupación después de Cisjordania y de Egipcio a Gaza y a Cisjordania, perdón, a la ocupación de Jordania. Pero me parece, si estamos hablando sobre Gaza, que Gaza es el mejor ejemplo para muchos israelíes, un ejemplo triste, porque ¿qué pasó en Gaza? Israel salió en 2005, casi 20 años ahora. Salió completamente de Gaza. Todos los asentamientos militar, todo. Y entonces Gaza podría ser un ejemplo para los palestinos de decir, bueno, mira, sin los israelíes estamos nosotros construyendo nuestra vida, construyendo una realidad que se puede tal vez después también en Cisjordania replicar un chance real para la paz. Sí. Una oportunidad. ¿Qué pasó en vez de esto? Un año después, 2006, Hamas tomó el poder por tipo de elecciones, pero no tan democráticas. Y desde este momento, casi otra vez, 18 años, en vez de invertir en Gaza, invirtieron en matar judíos, en este sueño de exterminar a Israel, y un sueño que a veces la gente dijeron, sí, pero solo jamás están diciendo, solo son palabras así de gente. Y lamentablemente vimos que no solo son palabras, que ellos si tienen la oportunidad van a literalmente exterminar a los israelíes, a judíos, a familias. Entonces un ejemplo muy malo. Pero yo soy persona optimista y quiero decirte algo optimista de esta manera también. Si vemos cuando hicieron Hamas los atentados más fuertes contra Israel, era en los años de la década de 90, durante todo el proceso de Oslo, de paz entre Israel y los palestinos, la autoridad palestina, porque Hamas no quería llegar a la paz, quería poner un obstáculo a la paz. Después, en los años 2000, en los acuerdos de Camp David, con Clinton y Barak y Arafat, también tuvimos así cerca de la paz, y jamás explotando buses, cientos de israelíes murieron en esta época. ¿Y ahora por qué ahora? Porque ahora Israel está también ampliando el círculo de la paz. Estamos en conversaciones con Arabia Saudita. Sí. Hace 3 años firmamos los acuerdos de Abraham con UAE, a los Emiratos, Bahrein, Marruecos, conversaciones con Sudán. Entonces, el círculo de la paz está creciendo. Israel es un actor muy importante en la región porque tenemos soluciones para muchos de los desafíos regionales, desde agua y salud y seguridad. También está la amenaza de Irán, que es una amenaza conjunta, no solo israelí, una amenaza a Israel, pero también a los países moderados, en el Golfo y otros. Y somos juntos contra Irán, con este desafío. Y entonces, Hamas, Hezbollah, Irán, todos estos elementos radicales quieren bloquear este proceso.
Y esta es la realidad. Entonces, la realidad de esta manera no es todo negro, sino me parece que estamos en un camino que es un camino bueno. Yo visité hace 2 años, más o menos, a Dubái por primera vez con un pasaporte diplomático israelí. Y es algo, una historia, como es. Es un logro. Es un logro, exactamente. El logro no solo de Israel, un logro regional, de poner las necesidades, los desafíos, las economías de la gente y no las políticas y el odio. ¿Dirías tú entonces que como se están consiguiendo estos logros cada vez, los grupos terroristas reaccionan, ¿Verdad? e intentan bloquearlo, pero es precisamente porque hay un avance finalmente Sí. en aspectos más bien positivos que el terrorismo intenta obviamente Exactamente. bloquear? Y por eso es como me parece que dijo el primer ministro Rabin, dijo que hay que luchar para la paz como si no fuera terrorismo y luchar contra el terrorismo como si no fuera la paz. Y esto es lo que estamos haciendo ahora. Queremos la paz, estamos logrando la paz con la región estos últimos años, pero vamos a luchar contra Hamas porque es un obstáculo muy importante que hay que destruir para que la gente buena pueda vivir en nuestra región. De acuerdo, está. Y hablemos un poquito de las responsabilidades. Algo me mencionaste de las organizaciones de la ONU, digamos, pero quisiera ampliarlo, tal vez puede ser algo más bien corto, pero quisiera tu opinión con respecto a cuál ha sido la responsabilidad de lo que está ocurriendo ahora. También el hecho de que un grupo terrorista como Hamas se haya atrevido a efectuar una masacre como la del día 7, ya bárbara, casi no hay palabras para describir eso, las palabras no alcanzan, como dijo Elie Wiesel alguna vez. ¿Cuál ha sido la responsabilidad histórica también por guardar silencio cuando debían hablar o por hablar cuando no debían hacerlo de organizaciones internacionales como la ONU, por ejemplo? ¿Cuál es la responsabilidad que también tienen los palestinos por lo que ha ocurrido, por dejar que se les insertaran grupos terroristas y por el hecho de no haber construido un Estado teniendo el territorio, no haber tenido esa capacidad para decir, bueno, tenemos el territorio, construyamos un Estado, prosperemos? ¿Verdad? ¿Cuál es la responsabilidad de ambos actores, de las organizaciones internacionales, de los mismos palestinos? Y también te quiero preguntar, ¿qué responsabilidad le cabe a Israel por lo que ocurrió el 7? Cosas que no se hicieron, cosas que debió haber hecho de otro modo. Quisieras que me hables rápidamente de esos tres actores. Sí. Bueno, desde el lado israelí, obviamente que hubo una falla de seguridad e inteligencia muy, muy grave, y nuestro ejército, nuestros líderes lo van a investigar profundamente porque el pueblo va a insistir que se haga esto, pero esto lo vamos a hacer después de la guerra, no ahora. Ahora estamos unidos con este desafío. Los palestinos, me parece que era Abba Eban, el diplomático israelí, que dijo que los palestinos nunca pierden una oportunidad para perder una oportunidad. Y es así, porque ellos en 48 y después en numerosas oportunidades de negociaciones para la paz podrían ya tener un país independiente, tal vez un poco más pequeño de su esperanza, tal vez sin ejércitos, tal vez muchas cosas, pero lo podrían lograr. Y siempre, desde el punto de vista israelí, siempre parecía que a ellos les interesan más a destruir a Israel de que tener su propio país. Y el mejor ejemplo es Gaza, obviamente, donde no estamos, y esto es lo que pasó. Las agencias de la ONU están perpetrando esta mentalidad. La agencia más grande de la ONU en Gaza es UNRWA. ¿Qué es UNRWA? Es la agencia de refugiados. Ahora, ¿qué refugiados están viviendo en Gaza desde 2 generaciones? Es su país, pero de su punto de vista son refugiados de Tel Aviv
y de Jerusalén y Haifa y tienen la esperanza de volver a Israel. Ahora, esto es un sueño que no va a ocurrir. Y la ONU está perpetrando este sueño también, en vez de construir propias instituciones de un país en Gaza, están enfocados en esto. Entonces es un rol bastante no productivo, me parece. Y más que esto, que ahora estamos viendo que ellos dejaron a Hamas no solo a gobernar Gaza, que se puede decir, bueno, ellos no tienen responsabilidad, ¿quién gobierna? Pero también de construir esta infraestructura terrorista sin decir nada, sin condenar, sin escribir ningún reporte. Y ahora estamos viendo la resultado. La resultado es esta tragedia del octubre y también de la guerra. ¿Tú dirías que lo que hizo Hamas el día 7 es una nueva manifestación de un antisemitismo llamado hoy día antisionismo, pero muchos sabemos que es lo mismo en el fondo, histórico, o más bien es un fenómeno realmente distinto, o crees que finalmente hay algo de eso también? Tú hablabas recién de las responsabilidades, por ejemplo, que ha tenido organizaciones internacionales, porque con ese discurso del regreso a Israel es básicamente aniquilar o anular más bien a Israel, cuando no tienen que regresar, simplemente tienen un territorio donde construir su propio Estado, palestino. Pero más bien la narrativa va por el otro lado, es anular a Israel, y eso sí. ¿Crees tú que lo que hizo Hamas entonces el día 7 es una nueva manifestación de un antisemitismo que es antisionismo? Sí, obviamente que ellos son antisemitas y sus propias escrituras de la fundación de Hamas dicen que hay que matar a todos los judíos. Entonces esto es un hecho, es muy obvio. Es muy triste también ver, porque de Hamas no tengo expectativas, pero es triste ver el antisemitismo que puede ver en Estados Unidos, en Europa, este último mes también. Gente que ni entienden lo que están diciendo, ni entienden qué es Hamas, y gente que piensan que son progresivas, pero que están apoyando a terroristas más radicales del mundo. Entonces esto es un problema no de Israel, sino de estos gobiernos en Estados Unidos, en Europa, en Londres, en París, lo que decimos. Y parece que ellos entiendan esto, los gobiernos entiendan que hay que luchar contra este tipo de antisemitismo. Y la cosa peor que está pasando, que uno no se puede creer, es la gente que están tirando los pósters de los rehenes. Que ni entiendan que qué tipo de antisemitismo y de crueldad es hacer algo así. ¿Y qué te parece? No he visto muchas manifestaciones, yo tampoco, de grupos feministas que alzan la voz en otro tipo de cosas, a veces menores, pero una masacre como la del día 7, donde fueron, entre todos los asesinados, hubieron muchas mujeres, fueron violadas también algunas, niñas, también entre los secuestrados hay muchas mujeres y niñas. Y sin embargo no ha habido una manifestación que yo haya visto contundente de grupos feministas que han alzado la voz, además de grupos terroristas que muchos son islamistas radicales y donde el trato a la mujer es nefasto. ¿Crees tú también que es una manifestación eso de la hipocresía también muchas veces que rodea a estos grupos? Sí. ¿Qué piensas de eso? Sí, es un horror verlo. Y hasta, no solo estos grupos, hasta la ONU, las organizaciones que promueven los derechos de la mujer en la ONU, ni ellos no dijeron nada sobre los rehenes, sobre lo que pasó el 7 de octubre. Entonces tenemos esta sensación que no les importa la ONU a Israel, ni las organizaciones de la ONU, y es difícil verlo. De acuerdo, está. Y para ir finalizando, en estas manifestaciones mediáticas, en lo que hablan muchas organizaciones,
ha habido un entendimiento en algunas o algunos estados que entienden de qué se trata esta guerra y que apoyan a Israel y que dicen que esto debe continuar hasta terminar, digamos, con el terrorismo. Y otros que dicen que, como te comentaba antes, que Israel debe frenarse, que debe parar, que hablan de masacre en Gaza, etc. Para ser muy claro en este punto, para ser contundente y casi como un mensaje final, ¿por qué? ¿Cuál sería el mensaje que enviaría Israel al resto del mundo si se frenara, si parara la guerra? ¿Qué ocurriría en Gaza? Posiblemente Hamas se recuperaría y se volvería nuevamente a foja cero. Sí. Pero ¿cuál sería? ¿Y cuál es el mensaje que Israel le va a enviar al resto del mundo cuando persiguiendo sus objetivos de terminar con el terrorismo? ¿Por qué es tan importante terminar con un grupo terrorista? No solamente Hamas, cualquier grupo terrorista y en cualquier lugar del mundo, no solo en Israel. Sí. ¿Por qué el terrorismo debe ser exterminado del mundo? Sí. Y quisiera que eso quedara como un mensaje final. Sí, porque Hamas, como ISIS, como Al-Qaeda, no, su solo objetivo es matar y masacrar. Y con ese tipo de gente no se puede llegar a un acuerdo y entonces hay que destruirlos para que la gente buena pueda vivir. Y lo dijo tal vez mejor un líder acá en la región, el de Nayib Bukele en El Salvador, que un día después del masacre del 7 de octubre, él dijo: yo como salvadoreño de ascendencia palestina, estoy diciendo que cualquiera que apoya la causa palestina no tiene que apoyar a Hamas, que son bestias salvajes y que tienen que desaparecer para que la gente buena pueda vivir. Así hicieron en El Salvador con las maras, los terroristas allá. Así hicieron en el Medio Oriente con Al-Qaeda y con ISIS. Y así estamos haciendo en Gaza para que la gente en Israel y también los palestinos en Gaza van a poder vivir, construir sus vidas de una manera pacífica. Es tan claro, me parece, que el mundo entienda esto y no hay otra opción para nosotros. De acuerdo, está. Te quiero dar las gracias. Ha sido una muy buena conversación. Espero tener alguna siguiente. Sí, con mucho gusto. Muchas gracias por tu visita y por el mensaje, ¿no? Gracias a ustedes, y tal vez puedo terminar con una palabra más, porque soy embajador viviendo aquí en Guatemala y es increíble ver los mensajes de apoyo acá desde, bueno, obviamente del gobierno, pero también comunidades diferentes, comunidad judía, evangélica, cristiana, miles de mensajes de apoyo, eventos durante todo este mes. Uno dice que en tiempos de crisis uno conoce quiénes son sus verdaderos amigos, y tengo mucho orgullo de estar aquí en este país y ver esta amistad en este tiempo. Entonces, gracias.